Cordial saludo compañeros y tutora, mi nombre es Norbert Rendón Quiseno del curso de Pensamiento Lógico y Matemático del grupo 237. Mi identificación, tal y como está allí, con mi fotografía. En el presente entonces realizaré el ejercicio número 1, preposiciones y tablas de la verdad, la literal C. Entonces, tenemos que el ejercicio nos propone 3 proposiciones, valga la redundancia. La primera que sería P, el Parlamento Gubernamental existe la corrupción. Q, los países destinan gran parte de su presupuesto a la educación. Y S, la educación es un derecho fundamental. Se nos entrega un lenguaje simbólico para convertirlo en un lenguaje natural. Lo primero que definimos entonces es el símbolo de conexión lógica, que en este caso sería un condicional y una conjunción. Entonces, lo primero que hacemos es colocar P. En el Parlamento Gubernamental existe la corrupción. Con el condicional, entonces colocamos el condicional sí y solo si P. Entonces, en este caso Q, los países destinan gran parte de su presupuesto, nos dice que es negación, entonces lo colocamos con un no. Los países no destinan gran parte de su presupuesto a la educación. Y, que sería la conjunción, con negación de S, sería la educación no es un derecho para todos. Entonces tenemos aquí el lenguaje natural del argumento que quedaría sí y solo si en el Parlamento Gubernamental existe la corrupción, entonces los países no destinan gran parte de su presupuesto a la educación y la educación no es un derecho. Continuamos entonces con la tabla de la verdad. Para hacer la tabla de la verdad nos dice que 2 elevado a la n, n como el número de preposiciones simples, en este caso serían 3, lo cual sería 2 a la 3 para quedar 2 por 2, 2 por 2, 8. Nos quedaría la siguiente tabla. En esta tabla entonces colocaríamos las preposiciones y después colocaríamos ya el contenido. Entonces iniciaríamos por la negación de Q. Aquí tenemos entonces las tablas que vamos a utilizar teniendo en cuenta el lenguaje simbólico. Tenemos la negación, la conjunción y el bicondicional. Entonces colocamos la negación de Q, la negación de S, después sería el paréntesis que es el que vamos a solucionar y por último el resultado de todo el lenguaje. Entonces tenemos que para P, si son 8, entonces allí las primeras 4 serían en verdad y las otras 4 serían falso para P. En Q serían las 2 primeras verdaderas, 2 segundas falsas y así sucesivamente. Ya para S sería la primera verdadera, segunda falsa, tercera y así consecutivamente. Para la negación de Q, entonces tenemos que Q es verdadero, entonces la primera sería falsa, seguiría la segunda sería verdadera, entonces falsa, falsa, aquí ya la tercera sería falsa y así sucesivamente con cada una de ellas. Seguiríamos con la negación de S, igual, lo negamos de acuerdo a la tabla de negación y ya entraríamos a solucionar lo que está en punto de paréntesis, que es una conjunción. Entonces nos dice que negación de Q y S. Entonces, ¿qué es lo que dice esta fórmula? Dice que solo es verdadero cuando ambas son verdaderas. Entonces buscamos cuáles son primero las que son verdaderas para solucionarlo, teniendo en cuenta que son esta y esta. Y el resto serían falsas. Ya solucionaríamos entonces el bicondicional entre P y la que está en paréntesis. Entonces aquí tendríamos P y aquí tendríamos el que está en paréntesis para que nos diera. ¿Qué nos dice ese bicondicional? Que solo son verdaderas cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la primera que es verdadero, verdadero para dar verdadero y falsas, falsas. Entonces primero solucionamos las que son verdaderas y el resto serían falsas. Esto nos daría una clasificación de que es una contingencia porque hay verdaderas y falsas. No daría una tautología porque no todas son verdaderas, ni daría una contradicción porque no todas son falsas. Verificamos por último la tabla de la verdad y efectivamente corresponde al ejercicio efectuado. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias.